tantas jotas por bailar, tantas mierdas nos tenemos que contar. Como un barco que viene arrastrado por la marea, te traería navegando si marinero fuera. Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Qué traéis hoy? ¿Desayunasteis? Sí. Seguro, ¿no? ¿Tú? Sí. Es- Bien por la tarde, pero sí. Que lleva la tarde. Bueno, pero yo te estoy preguntando que si desayunaste. Sí, Señora, yo que si desayuné. quiere bolsa. ¿Desayunaste o no desayunaste? Desayunamos. Es que yo soy del equipo... Almorzamos incluso. Bueno, yo soy del equipo de que hay que desayunar, pero como desayunaba Rodrigo Cuevas en la entrevista con Jordi Évole, con sus buenas tostadinas, su buena manteca, café, al calor en la cocina, hablando tranquilamente. Y este año descubrí que prefiero levantarme media hora antes, pero que el desayuno sea sagrado. Yo, oye, que no me gusta el café. No, pero sí, opino lo mismo que tú. Si no hay desayuno, no empieces el día. Y los días que por ir con prisa empieces sin desayuno son días que van mal. Van mal y cada día valoro más el tener una buena compañía para desayunar, que no tiene por qué ser, si vives solo, como era mi caso, no tiene por qué ser que vivas con nadie. Puede ser que te pongas a Ángels Barceló en la SER o que te pongas un buen podcast, pero la mañana tiene que ser siempre con buena compañía y fartucándote. Yo creo que es la mejor manera de empezar el día. Sí. ¿Cuál es para ti la mejor compañía? A ver, mi abuela y muy buena compañía también en mi mozo, porque es el lugar seguro que tengo, pero realmente me vale cualquier persona con ganas de falar, porque falando, o sea, yo no me callo ni debajo del agua y cualquiera que me dé tira para falar, ahí estoy a gustísimo. Y sobre todo, de esto que, claro, yo estoy en un grupo de baile y de esto que vas a un pueblo y estás tocando la pandereta, tal, y viene una paisana y dice, esa conocíala yo, pero cantábala de esta manera. Y empiezas ahí a escucharla, porque gustame mucho falar, pero escuchar. También Importante, y es muy importante eso. Cuestión que yo tengo que decir que personas y que más me aporten o que me hayan aportado, yo creo que gente mayor, como estás diciendo tú, no toda la gente mayor, por desgracia, y también mucho el periodismo de este país, que queda poco, o yo cada vez veo menos, pero el periodismo de este país me ayudó a conocer y a entender muchas cosas. Y uno de los periodistas que lleven desayunando conmigo desde primero de carrera y es Jordi Évole. ¿Te pones los vídeos? La primera entrevista que yo escuché en mi vida desayunando sola, como digo, y yendo a clase de sociología con el profesor Vejega, desayunando antes con la famosa entrevista de Albert Rivera y Pablo Iglesias cuando iban a ser el futuro de la política española. Wow, ¿dónde quedó eso? Sí. No sé si finales de 2015, principios de 2016, supongo que 2016 porque sociología era en el segundo cuatri, ¿no? Sociología y en el segundo cuatri. Sí. Cuestión que Jordi Évole lleva acompañándome toda la vida, Rodrigo Cuevas lleva acompañándome toda la vida también, desde que era pequeñina y tocó aquella noche en terapia de grupo. Y cuando vi que iban a entrugarse, porque al final una entrevista con Jordi Évole también y una entruga por parte del entrevistado, púsemela en el coche, marchando de Asturias. Yo también me la puse en el coche. Yo púsemela en el coche, marchando de Asturias y, hostia, calóme. No era lo que esperaba. Ya. Esmolecióme un poco que no fuera lo que esperaba, supongo porque las expectativas estaban muy altas. A mí también me pasa un poco, pero bueno, no pasa nada porque las críticas son muy necesarias y siempre que se le faigan desde el respeto. Falto asturiano. Sí. Falto. Pero yo creo que también y un poco porque... ¿Porque ya era un programa nacional? No, porque, o sea, no falto asturiano, sino las expectativas, porque quizás nosotros tenemos unas expectativas de Rodrigo Cuevas como Rodrigo Cuevas, el cantante. Y claro, lo que vimos en la entrevista de Jordi Évole fue un poco Rodrigo Cuevas, la persona, ¿no? Entonces, me marcó muchísimo la frase de necesitamos más divas del folclore, porque justo un día antes yo estaba en Cádiz, entre Bujena,
bailando asturiano, vistiéndome de asturiana y de llanisca. Y claro, los míos collacios, Rodrigo me mandó un mensaje, me contestó al tweet donde yo había puesto una foto mía y me dijo, y es una diva del folclore. Y claro, yo después de eso escucho a Rodrigo Cuevas diciendo que fai falta xente, o sea, divas del folclore, y yo dije, aquí estoy, me presento voluntaria. Bueno, son historias de la vida real. Sí. Que presta mucho escuchar. Y pues la verdad que, ¿cuál es tu canción favorita de Rodrigo Cuevas? ¿Y por qué? Vale, la acabamos de... A ver, yo creo que en realidad cuando te gusta muchísimo un cantante, como y el caso de Rodrigo Cuevas o también, otros que te puedan gustar, que tienen tanta discografía, y es difícil escoger una canción. Pero ahora mismo, de muy manera sentimental, mi canción favorita es Yo non soy marinero, del disco de Manuel de Romería. ¿Y por qué? Tiene una simple razón. Y es que, no sé si lo sabéis, pero yo marché para Italia el 20... No, a ver, tiene sentido, ¿vale? Escúchame. Yo marché para Italia el 20 de septiembre y el 23 de septiembre salió el disco de Rodrigo. Claro, yo estaba un poco tristona y me puse a escuchar Manual de Romería y calóme muchísimo esta canción porque, claro, decía, aunque me vaya, no me acuerdo exactamente, pero me voy de Asturias, aunque la cara está alegre, el corazón va llorando, nos quedan muchas jotas por bailar, nos quedan muchas historias por contar. O sea, yo me sentía tal. Además, también marinera de agua dulce, que somos nosotros, porque venimos ahí de Les Nalones. Entonces, una de mis canciones favoritas de Rodrigo Cuevas, ahora mismo la primera. Tengo 3 que me gustan muchísimo. Pero me remite a cuando estaba en Italia llorando en la ducha. Porque echaba de menos Asturias. Y es muy sano llorar en la ducha. Bueno, yo es muy sano llorar en general, sí. pero yo es muy sano llorar en la ducha y si llego con buena banda sonora. ¿Y cuál es la tuya? Siringuelu, tía. Siempre. Siempre Siringuelu. Hay que simelgar la saya siempre. Buah, a mí me encanta simelgar la saya. Siempre. Tengo que decir que la de Rambal es una de las canciones que cuando te el día... Es que yo a Rodrigo Cuevas tengo mucho que agradecerle. Tengo mucho que agradecer porque lle a Bellú. Porque yo creo que cuando eres asturiano y eres joven y te quieres quedar, no encuentras el tu lugar, si es diferente. Y Rodrigo Cuevas, en la entrevista con Jordi Évole, yo creo que demostró que ya es posible vivir en el rural. Sí. Y es posible ser diferente y vivir en el rural. Pero también tienes que hacer camuña. Tienes que hacer camuña y también tienes que dar de ti, tienes que entender y tienes mucho también que pelear, porque la historia de Rodrigo Cuevas, ojo, cuidado. Sí, todo lo que hay, o sea, pero tengo mucho que agradecer, así que no me podría quedar con una de los dos cancios, pero si tuviera que escoger un cancio de Rodrigo Cuevas, Siringuelu siempre, porque yo sé que Navidad es importante y todos los sucesos son importantes, ¿no? Intentaría volver por ver al Oviedo subir a primera, pero si tuviera en las antípodas de Asturias, daría un brazo y una pierna por estar en el Siringuelu. Yo como no pude ir porque a alguien se le ocurrió contratar a mi grupo de baile para ir al San Martín de Luña, que yo encantada, pero bueno, luego dime, ay, es que nunca fuiste al Siringuelu, oye, que no me dejes. Bueno, y que Bueno, Raúl, ¿y tú? ¿Canción favorita? Yo... Vipa. Hay que llegar al jefe supremo. Llega el jefe supremo. Habrá que preguntar a él también. A Luis. Nada. Es que... Siente muy ocupada. Sí. Que tenemos mucho que agradecer a Rodrigo Cuevas. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Porque yo veo como... No quiero ser influencer, pero lo es. El influencer por excelencia de Asturias. Yo que tenga la capacidad de, a pesar de haberlo pasado mal, demostrar que merece la pena. Sí. Ser tú mismo totalmente. Siempre. Demostrar que ojo, que... Vale. Que ojo, que no quiero yo aquí romantizar nada, porque se pasa muy mal cuando tienes que ser tú mismo en un mundo en el que no es fácil, no es normativo. Pero que paga la pena luchar
por ser tú mismo, siempre y cuando sepas que para estar a gusto contigo mismo vas a tener que renunciar a muchas cosas y mucha gente. Bueno, y nos despedimos ya de temporada. Bueno, pero antes de acabar... tengo una cosa que decir. Tengo una cosa que decir. Cuando fuimos, Patri y yo, lo siento, va a quedar más largo. Pero ya la despedida, ¿vale? La despedida, vale. Cuando Patri y yo fuimos a la Laboral en Navidad, fue, ¿no? En Navidad. En Navidad a ver a Rodrigo Cuevas. Catarsis absoluta. Y yo luego llegué a mi vida real y, claro, esa catarsis no la pude plasmar, así que, como siempre faigo, cuando no encuentro abello sentimental en las personas que tengo al rodio, plasmolo en pallabres. Así que ahí va. Gavieiru, la mal llamada Playa del Silencio. Un sábado de noche, a la vuelta del pueblo, una guaja duchábase sin más ambición que cenar y dir para la cama, porque andar per la huerta, xugar na calella y curiar el ganado y era agotador. Saliendo de la ducha, al fondo sonaba la TPA, con terapia de grupo. La guaja morría de risa con petiso y el cuñadismo paconismo asturiano. Magar que ese día fue diferente. D'alguén la llamó. «Mira, Yedrina, mira pa ahí», al maricuelo esti. Y era un rapaz de madreñes, falda y una concha colgada, cantando al ritmo de Verdicio. Yo no sabía mucho aún sobre mí, pero sí sabía que aquello me gustaba y que no me causaba burla, sino ganes de tar allí. Hoy la guaja de aquel salón ye profesora de historia y tiene muy claro que Rodrigo Cuevas ye ejemplo como transportador de la cultura y el folclore asturiano, pero más aún como referente y herramienta en las aulas para luchar contra la puta homofobia. Lo de ayer na Laboral non puede explicarse con pallabres, pero vamos a intentarlo. Sin antes preguntarnos cuál ye el target de Rodrigo Cuevas. Milente de personas de todas las edades cantábamos y bailábamos col rapaz de Rodiezmu. Casi se me salta una yentilla de la emoción al ver a Rosalén allí. Todos aplaudimos les pallabres de Rodrigo falando de la masificación turística o de la mala xestión acuífera que está ofriendo Asturias. Pero en sin duda, el momento emotivo llevólo la rapacina, que espontáneamente salió a pedir a Rodrigo cantar a la soma una canción. Todos cantamos con ella una puerta violeta en la pared, como si cantásemos a la nuestra má. Respiégome nada más de recordarlo. Y entre los muchos alegatos de Rodrigo Cuevas entre cancio y cancio, un de ellos restallóme en el alma y en el coral. Gavieiru, mal llamada Playa del Silencio. Estaba falando de uno de los míos abellugus en el paraíso, bien cerquina a la mio casa. Rodrigo fízome una vegada más reflexionar y pensar na importancia de non escaecer la nuestra toponimia y los nuestros raigaños.